Hola, en este módulo vamos a hablar sobre daño moral en personal de salud. Al hablar de daño moral nos referimos a la transgresión de la conciencia moral y de los valores de un individuo. Es un concepto que se ha utilizado en la literatura sobre salud mental y veteranos de guerra. Sin embargo, también se ha asociado a ciertas decisiones clínicas que impactan en las creencias y en las expectativas del personal de salud. Pero veamos de qué se trata. Bien, es importante mencionar que cuando hablamos de daño moral no nos referimos a un problema psicopatológico. Es una respuesta que se deriva de algunas conductas o actividades que puede el individuo considerar que transgrede sus principios morales o sus principios éticos. Para poder contextualizar de dónde surge o de dónde podría surgir el daño moral durante esta pandemia, vamos a revisar los resultados de un artículo que se publicó en pacientes con neumonía por la COVID-19. Esto sucedió en China. Esta investigación nos permite entender los dilemas en los que se puede llegar a encontrar un médico ante la poca probabilidad de reanimación cardiopulmonar en pacientes graves. Lo que sucedió, lo que reportaron fue 136 pacientes a los que se les hizo reanimación cardiopulmonar. De estos 136, solo 18 tuvieron un éxito al inicio. De estos 18, 4 pudieron sobrevivir 30 días y de estos 4, solo un caso tuvo resultados neurológicos favorables. Cuando se ven las dificultades a las que se puede llegar a presentar cuando hay muchos casos de pacientes graves, puede uno de alguna manera entender o contextualizar cuáles pudieran llegar a ser algunos de los dilemas, o por lo menos saber que van a existir dilemas en la intervención. El daño moral nos referimos a un distrés psicológico que resulta de actos o la falta de ellos que violan códigos morales o éticos. Quienes presentan daño moral tienen una mayor probabilidad de experimentar pensamientos negativos acerca de ellos mismos o de otras personas. Pueden llegar a pensar que son malas personas o que a sus jefes no les importa la vida de los demás, etc. Estas cogniciones o estas maneras de interpretar las situaciones, las circunstancias o a sí mismo puede derivar en experimentar sentimientos intensos de vergüenza, de culpa, de enojo, y estos síntomas a su vez contribuyen en el desarrollo de depresión, de estrés postraumático o incluso de ideación de suicidio. Durante la pandemia por la COVID-19, muchos trabajadores de la salud se pueden enfrentar a situaciones donde no podrán decirle a un familiar: hicimos todo lo que pudimos, sino dimos lo mejor de nosotros con el equipo y los recursos disponibles, pero no fue suficiente. El encontrarse en estos dilemas, en estas dificultades de lograr algo, incluso dependiendo del equipo, los recursos con los que se cuente, pues son las semillas, son los generadores del daño moral. Aquí me gustaría aclarar que no todas las personas en una situación, en un dilema clínico, puedan desarrollar o tener un daño moral, particularmente aquellas que tienen creencias o ideas más rígidas o más arraigadas sobre aspectos morales, pudiera ser un factor que los derive en esto. También consideren o recuerden que no todos van a desarrollar daño moral, sin embargo es una probabilidad, es una posibilidad y es importante tenerla en cuenta. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ante el daño moral? ¿Qué es lo que podemos hacer ante la presencia de esto? O mejor dicho, ¿cómo podemos evitarlo? Hay algunos mecanismos que ayudan a mitigar estos efectos morales y vamos a revisarlos. Lo primero y muy importante es tener el apoyo temprano, que el personal de salud esté preparado para los dilemas morales a los que se va a enfrentar durante la pandemia. Documentarse, revisar algunas experiencias, los registros que ya se tienen en las experiencias en otros países o incluso aquí mismo en México pueden ser de gran importancia para tener una idea más clara de cuáles pueden ser los dilemas a los que se pueden enfrentar.
El personal de la salud es importante que esté preparado para que se disminuya el riesgo de problemas de salud mental. No se les deben de dar falsas expectativas, sino tener una valoración franca y completa de lo que se va a enfrentar, sin eufemismos y con un español claro. Es importante ser muy realistas y tratar de tener las expectativas más claras, porque si se intenta suavizar el problema o ocultar las realidades, solo va a hacer que el personal sienta enojo cuando vea que la realidad es otra. Y ese mismo enojo puede derivar en los conflictos, además de que puede haber conflictos en el mismo equipo, puede exacerbar la presencia de problemas de salud mental. Los líderes, los jefes de departamento tienen un rol muy importante en esto. Es importante que ayuden al equipo a encontrar un sentido en la toma de decisiones que se hacen, como decíamos anteriormente, con las expectativas más realistas posible. Aquí me atrevo a decir que dentro del equipo, aquellos que son residentes o el mismo médicos en formación, es muy importante también esto porque finalmente están en formación y tener expectativas claras de lo que se enfrenta es sumamente importante. Por supuesto que de alguna manera enfoco esto a quienes están directamente en la línea de batalla con enfermos con la COVID-19, pero esto no deja de ser un tema importante en cualquier área clínica en la que la vida de una persona esté involucrada. Una manera de poder apoyar al personal ante las decisiones clínicas es con las rondas Schwartz. Voy a explicarles en términos generales qué son las rondas Schwartz. Estas rondas se derivan del Schwartz Center, que se fundó para aumentar la compasión y la colaboración entre los pacientes y los profesionales de la medicina. ¿En qué consisten estas rondas? Los profesionales de la salud se reúnen para discutir los problemas sociales y emocionales que enfrentan ante el cuidado de los pacientes y sus familiares. Se reúnen con el objetivo de compartir sus experiencias, los pensamientos o qué sentimientos tienen sobre temas extraídos de casos reales, de pacientes con colegas de otras disciplinas sanitarias. Pueden ser rondas que se realicen con un mismo equipo clínico de trabajo, entre especialistas, médicos, enfermeras, etcétera, que pudiera ayudar a ver desde una perspectiva más humana el cuidado de los pacientes y particularmente aquellos en que derivan una situación de mayor presión o mayor estrés por los resultados o las consecuencias que pueda haber. Otro de los mecanismos importantes, además de la sugerencia de hacer rondas Schwartz, es el cuidado continuo. Después de que sucede una crisis, hay que asegurarse de tener un tiempo para reflexionar y aprender de las dificultades vividas y crear una narrativa significativa y no traumática. Hay 3 puntos importantes en esto, que es desde el trabajo o la revisión clínica de los casos hasta la revisión de las expectativas, de las experiencias, de los pensamientos y sentimientos asociados a ciertos casos o ciertas dificultades en las que se enfrenten, pero también la retroalimentación posterior de los problemas a los que se pudieron ya haber enfrentado, las crisis que pudieron haber vivido, de manera, como decía, que se construya una narrativa significativa en la cual se haga énfasis en lo que se aprendió y en los significados o en la importancia de cómo pueden darse las cosas y no generar pensamientos catastróficos o traumantes de cómo sucedieron las cosas. También es importante que después de la crisis se tenga un monitoreo de aquellas personas o aquel personal médico que estuvo involucrado en la pandemia o que estuvo involucrado en situaciones de estrés o en situaciones traumáticas asociadas a la propia muerte o las propias decisiones clínicas. Como decía hace rato, no todos van a desarrollar daño moral y quienes están más susceptibles de desarrollar daño moral es obviamente aquellos que se enfrenten a decisiones clínicas en las cuales consideren haber transgredido sus creencias o sus ideas morales. Sin embargo, algunos otros pudieran de alguna manera tener cierto impacto en esto. De una u otra manera,
Es importante que se haga un monitoreo a aquellas personas que se considere dentro del personal de salud que pudieran haber vivido una situación estresante o difícil en la cual, insisto, se pudieron haber visto transgredidas sus creencias o sus expectativas morales. Y bien, pues como en todos los módulos les voy a dejar el número de la línea de la vida, que recuerden que es un centro de atención en el cual los pueden atender las 24 horas del día, cualquier día que ustedes quieran comunicarse, ya sea para orientación, para alguna intervención en crisis o para información en temas de salud mental y de consumo de sustancias que les puedan ayudar. Bien, pues muchísimas gracias. Esto es todo por este módulo. Estoy tratando de hacer módulos cortos para que sean más digeribles. Y bueno, desearles mucho éxito en el curso. Saludos.